Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo se encuentran hoy? Espero se encuentren bien. Vamos a subir un video en acorde con el video, o bueno, estamos tratando de subir este material en acorde con la presentación que tuvimos hace un par de días atrás, ah, acerca de que si te llaman judaizante porque guardas Shabbat o porque guardas las fiestas o tratas de aprender de las fiestas bíblicas de una manera más bíblica, más palpable, más física, ¿no? O porque has añadido palabras hebreas a tu vocabulario y te llaman judaizante. También tal vez te llamen judaizante porque ya no comes las comidas que la Biblia prohíbe. Entonces, tal vez también por eso te llaman judaizante, o tal vez por esto te llamen judaizante, porque ya no quieres celebrar Navidad. Entonces, si te llaman judaizante por todas estas cosas, vamos a analizar qué es lo que es un judaizante, ¿no? Y quiénes eran los judaizantes en el primer siglo, para tener un contexto mucho mejor y saber si somos judaizantes o no, y por qué razón. ¿Qué creían los judaizantes? Cómo ellos se miraban a sí mismos y estas cosas, ¿no? Todo lo que podamos aprender. Una de las cosas que yo quiero que miremos de entrada es, antes de entrar, perdón, si me ven bajando la mirada es porque tengo mis apuntes por aquí, entonces quiero ser un poquito preciso con lo que hablamos aquí, ¿ok? Entonces vamos a ir a las escrituras y eso, ¿no? Y antes, otro punto que aclarar aquí. No punto que aclarar, algo que quiero decir, perdón. Algo que quiero decir es que les doy gracias a cada uno de ustedes porque allá somos 1000 suscriptores, ¿ok? Que Dios les bendiga mucho, que el Eterno les continúe bendiciendo. Gracias por suscribirse, gracias por dejar sus comentarios, gracias por todo lo que ustedes hacen por este canal y porque por eso que ustedes hacen es posible esto. Entonces, que el Eterno les bendiga mucho, ¿ok? Entonces, si ven que la cámara se mueve un poquito, es porque esta es la primera vez. No la primera vez, pero sí una de las pocas veces que he hecho esto. Entonces, quiero que me tengan paciencia para que podamos ir mirando con espacio y con tiempo lo que significa esto. Que una de las cosas que quiero que noten, y ahora sí entrando de lleno, la palabra judaizante no está en las escrituras, no se encuentra la palabra judaizante. Lo que encontramos dentro de las escrituras es la palabra judaizar, y que esto lo encuentras en el libro de Gálatas, y a ratito, en un momentito lo vamos a ver. ¿Qué es lo próximo que tú encuentras? O otra aproximación semejante a estas dos palabras, judaizar o judaizante, es la palabra judaica. Esto tú lo encuentras en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 14, fábulas judaicas, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a mirar, ¿quiénes eran posibles judaizantes en el primer siglo? Ok, los posibles judaizantes que en el primer siglo eran tal vez los prosélitos. ¿Y quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran extranjeros que se acercaban al movimiento del judaísmo, ¿verdad? Entonces se acercaban al movimiento de judaísmo y ellos les agradaban estas cosas, les agradaba Shabbat, les agradaban las fiestas del Eterno, les agradaban la dieta kosher y todas estas cosas, pero para poder entrar de lleno al judaísmo tenían que hacer la circuncisión y estos mandamientos de hombres que ellos habían implementado, más las cosas que están dentro de las escrituras, que estarían en el Tanaj o el Viejo Testamento, como las dietas kosher que mencionamos ahorita, como celebrar las fiestas del Señor y todas estas cosas, ¿ok? Entonces los prosélitos podrían bien ser este tipo de personas que hoy en día se les llaman judaizantes. ¿Quiénes eran otros posibles? A otro posible grupo que también podrían ser judaizantes, pues los mismos judíos, los naturales de Jerusalén, los judíos, ¿ok? Los judíos naturales. ¿Por qué? Porque ellos también hacían la circuncisión, obviamente, ¿verdad? Al octavo día, cuando ellos, después de nacer, al octavo día, ellos hacían la circuncisión, entonces eran posibles judaizantes. ¿Está bien? Ok, entonces lo próximo que vamos a analizar es cómo es que estos dos grupos, o por qué estos dos grupos pensamos que podrían ser judaizantes. Pero antes de entrar a judaizantes, como ya habíamos dicho, que no vemos la palabra judaizante dentro de las escrituras, donde lo vemos, los que yo busqué, la primera parte donde nosotros vemos estas palabras de judaizante, déjame te las busco aquí, ¿ok? Es en el concilio de el concilio de la Odisea en el 363, 364 más o menos, se encuentra en el canon 29, dice: los cristianos no deben judaizar guardando el sábado, sino que deben trabajar en ese día, ¿ok? Aquí se encuentra la palabra judaizar y después dice: honrando más bien el día del Señor, y si pueden descansando, entonces como cristianos. Pero si se descubre que alguno
es judaizante, y aquí está la palabra judaizante, ¿no? Aquí está la palabra que nos interesa, judaizante, en el 363, 364 que la vemos, que sea anatema de Cristo. ¿Qué significa anatema? Pues maldito. Entonces, la primera vez que encontramos la palabra judaizante, ok, y no necesariamente que no existiera antes, pero sí que la vemos aquí en este concilio de la Odisea, ok, en el canon 29. Entonces, aquí ya se encuentra la palabra judaizante y ya parece que ya se llevaba a cabo. Ya se llevaba un tiempito utilizando la palabra judaizante para las personas que guardaban Shabbat, porque obviamente aquí en el contexto del canon 29 es el contexto guardando Shabbat, ¿ok? No vamos a hablar de Shabbat hoy, es para el próximo punto. Ok, entonces, ¿en qué creían estas personas? ¿En qué creían los prosélitos? ¿En qué creían los judíos? Ok, los judíos que creyeron en Yeshua, que creyeron en Jesús como su Salvador, ok, ellos también tenían sus prácticas, los 613 mandamientos que hasta el día de hoy conocemos, que están en la Tanaj, pero también tenían las interpretaciones, que serían las tradiciones de los hombres. Ok, ¿qué eran estas cosas? Déjame te explico un poquito sobre esto. Las tradiciones de los hombres, ok, o lo que ellos habían implementado, ellos lo habían hecho como un cerco adentro del cerco. ¿Y para qué hicieron esto? ¿Para qué hicieron un cerco dentro del cerco? Obviamente lo hicieron para protegerse, ¿no? Así, si ellos rompían el cerco que estaba dentro del cerco, perdón, si rompían el cerco que estaba dentro del cerco, pues entonces ellos tenían la oportunidad de reflexionar porque estaban cerca del borde de romper el mandamiento de Dios, el que, un ejemplo, vamos a decir que la ley de Dios es como ya te dije, un cerco, y del otro lado hay un barranco. Entonces ellos, para no romper ese cerco que los protegía, para no caerse al barranco, hicieron un cerco adentro del cerco, que esto sería la tradición de los hombres. No es que fuera mala, ok, no es que esto fuera malo, pues eso era bueno, pues ellos se daban cuenta de que ellos estaban cerca de romper la ley de Dios, entonces pues entonces entraban hacia adentro y no rompían la ley de Dios. El problema con esto es que este cerco se comenzó a hacer más y más popular. Ok, entonces después este cerco tenía más autoridad que la misma ley de Dios, tanto que tenía tanta autoridad que a veces las personas pensaban que si rompías este cerco de los hombres, te iba a pasar algo malo, Dios te iba a castigar, porque ellos creían que este cerco lo había implementado Dios después de tanto tiempo, ¿no? Y es bueno conocer que tal vez sí Dios dio el entendimiento a estos sabios para que hicieran el cerco, para que no rompieran el cerco de Dios, pero de eso a que se llevara por encima de la ley de Dios, pues esto es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Creían los mandamientos del Eterno, los mandamientos de Dios, que esto incluye Shabbat, incluye las fiestas del Señor y en las dietas kosher, ¿ok? Más creían en sus interpretaciones, ¿ok? Lo que ellos habían deducido que eran sus interpretaciones. Y tenemos unos cuantos versículos para leer acerca de este punto, ¿ok? Entonces vamos a ir a por ello. Ok, primero vamos a ir al libro de Gálatas y aquí déjame buscar el libro de Gálatas para que miremos algo, porque en el libro de Gálatas es bien interesante, es un libro que se utiliza como para refrenar a los judaizantes, o sea, a nosotros, y en realidad yo pienso que este libro ha sido mal interpretado, no se ha leído con un buen filtro. Y vamos a ir al capítulo 2 y vamos a buscar, déjame mirar por aquí, el capítulo 2 y el versículo 12. ¿Ok? Entonces vamos a Gálatas 2:12. ¿Qué dice Gálatas 2:12? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Si ve, no aparece la palabra judaizante, sino los de la circuncisión. Entonces, ¿quién eran los de la circuncisión? Pues los prosélitos, que tenían que pasar por este rito, si puedo llamarlo de esa manera, o este reglamento de circuncisión para poder ser aceptados de lleno en el pueblo de Israel. ¿Y quién eran los otros de la circuncisión? Pues los mismos judíos naturales que se circuncidaban al 8º día después de nacer. ¿Ok? Y este está hablando de Pedro, ¿verdad? Ya lo sabe. Y en su simulación participaban también otros judíos, ¿ok? ¿Por qué? Porque habían judíos que habían creído en Yeshua, ¿ok? Estos judíos que habían creído en Yeshua, ¿ok? También eran circuncisos que habían conocido a Dios y estaban de parte de Pablo hasta ese momento, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Quién fue arrastrado? Bernabé. Y ahora, ¿quién era Bernabé? Bernabé era
Era un levita. No sé si tú sabías eso, pero Bernabé era un levita. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 36 y 37. Este Bernabé se llamaba José o Joseph. Ese era su nombre natural y le llamaban Bernabé, ¿ok? Hasta Bernabé había sido arrastrado por la hipocresía de quienes, de la circuncisión, no judaizantes, lo de la circuncisión, porque ahí no les llamaban judaizantes. Y entonces dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Ok? Si ve, la palabra circuncisión y judaizar aparecen en el libro de Gálatas, pero no judaizantes. Entonces Pablo le está diciendo, tú que vives como nosotros, o sea, que has creído en lo que hizo Yeshua y sabes que eres salvo por lo que hizo Yeshua, ¿ok? Si tú has creído en eso, no que vivía impíamente, no que que Pedro vivía comiendo cosas que a Dios no le agradaban. No, no se trataba de eso. Se trataba de que él había creído, vivía como los gentiles porque había creído en la salvación de Yeshua. ¿Ok? Entonces, como él había creído en la salvación de Yeshua, Pablo le está diciendo, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ok, entonces yo no sé si usted está mirando el problema, pero el problema gira en torno a cómo yo puedo ser salvo, de qué manera puedo ser salvo, mediante Jesús y la circuncisión, mediante Jesús y la tradición de los hombres, mediante Jesús y los 613 preceptos, mediante Jesús y los 10 mandamientos, ¿cómo yo puedo ser salvo sin Jesús y los 10 mandamientos y la circuncisión? ¿Cómo yo puedo ser salvo? El problema siempre gira en torno a la salvación, en cómo yo puedo ser salvo. El problema no gira en torno a que si Dios ha abolido reglas, si Dios ha abolido mandamientos por medio de su Hijo, ese no es el debate, este no es el problema. Así que tenemos que sacar nuestra mente de esa postura y debemos de pensar en cómo yo puedo ser salvo. Sí, porque los de la circuncisión pensaban que tenía que ser salvo la circuncisión más Yeshua, la circuncisión más la tradición de los hombres, más los 10 mandamientos o los 613 preceptos del Eterno y Yeshua. ¿Ok? Entonces Pablo dice, no, tú eres salvo porque Yeshua te salvó. Ahora, cuando tú eres salvo, no significa que tú dejas de hacer. Tú puedes seguir haciendo todas esas cosas, pero tú ya no lo haces en un contexto de salvación. Tú lo haces en un contexto de agradecimiento, que es diferente un contexto de salvación a un contexto de agradecimiento. ¿Ok? Entonces, todo está aquí bien, ¿verdad? Vamos a ver otros versículos que nos van a ayudar a entender un poquito más sobre la tradición de los hombres para que ustedes miren que esto de la tradición de los hombres sí existía. Vamos al libro de Marcos, ¿ok? En el libro de Marcos y vamos a mirar el capítulo 7 del 8 al 9. El 7 y después volteamos al 8 y el 9. Capítulo 7, 8, 9 dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Sí, aquí está lo que les digo, la tradición de los hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuál era la tradición de los hombres? La interpretación que ellos habían hecho, que esto les ayudaba a ellos a no salirse del cerco que Dios había creado para no romper la ley de Dios. Un cerco adentro del cerco. No sé si este ejemplo es entendible, pero esto es lo que ellos hacían, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir a otro versículo semejante a este. Yo creo que es un paralelo de este. Ok, o no sé si el que voy a citar ahora será un paralelo del otro, del próximo, pero es en el 15.1, el 15.2, perdón. En el 15.2, perdón, un momentito. Ok, déjeme volver a buscarlo. 15, versículo 2. Ok, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Le pregunta, ¿la tradición de quién dice? De los ancianos. No la tradición de Dios, sino la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ok, respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Sí? La tradición de los ancianos, y por qué vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Hay una cosa que es la tradición de Dios, una cosa que es la tradición de los ancianos, ¿ok? Y otra cosa que es el mandamiento de Dios. Ahora, tenemos dos cosas distintas aquí. Tenemos la tradición de los ancianos, tenemos el mandamiento de Dios. Tenemos que entender esto.
El mandamiento de Dios, ¿ok? No es quitado porque le estoy diciendo que el debate no gira en torno a si Dios, que si Dios quitó esto, quitó el otro. El debate gira en cómo yo puedo ser salvo, ¿ok? Entonces aquí tenemos otra vez que nos dice la escritura que los mismos ancianos les dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Ok? Entonces Jesús les responde, ¿por qué no, porque no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, una de las tradiciones o de las costumbres era lavarse las manos. Ahora, yo quiero que sepas que lavarte las manos no es necesariamente malo. ¿Ok? Lo que era malo es que habían llevado esta tradición a lo más alto. Entonces, cuando llevaban esta tradición a lo más alto, era donde había un problema, porque la estaban poniendo por encima de la ley de Dios. ¿Ok? Entonces Jesús les responde y él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Ok? Y es una pregunta que les hace porque ellos lo estaban haciendo, estaban quebrantando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y de qué manera lo estaban quebrantando? Pues poniéndolo por encima de Dios. ¿Ok? No dejando que la gente hiciese el mandamiento de Dios, sino que hiciesen los mandamientos de los hombres. ¿Ok? Entonces espero que hasta aquí estemos claros. ¿Ok? Entonces vamos al libro de Tito. Y vamos al 1.14, ¿ok? Y aquí es donde le digo que aparece la palabra judaica, las fábulas judaicas, ¿ok? Y dice 1.14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. ¿Ok? Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Ok? Aquí lo que podemos mirar es que aquí ya es un poquito más directo. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas, a cosas que los judíos creían, ni a mandamientos de hombres. No los mandamientos de hombres, sino los mandamientos de Dios. Siempre debemos de mirar los mandamientos de Dios y no los mandamientos de hombre. Entonces, cerrando. ¿Ok? ¿Somos judaizantes porque guardamos Shabbat? No, porque Pablo no está hablando en el sentido de quitar mandamientos o dejar mandamientos, sino que está hablando en el sentido de de qué manera yo puedo ser salvo, cómo yo puedo ser salvo. ¿Ok? Y nosotros entendemos que somos salvos por medio de la fe en Yeshua. ¿Ok? Pero esto no significa que yo debo de dejar de hacer, porque si yo tengo que dejar de hacer, estoy en un problema. O sea, tengo un problema. Dios no puede castigar al mundo cuando ya no hay nada que hacer. Dios no puede, y disculpe que dije castigar al mundo, pero Dios no puede ya decir, tú sí vas para el cielo y tú no vas para el cielo, porque no hay un reglamento en el cual se pueda deducir quién sí y quién no. Entonces, si no hay un reglamento, no podemos deducir nada. Entonces, la ley de Dios no está siendo eliminada porque lo vemos en el libro de Marcos, lo vemos en el libro de Mateo, ¿ok? Que lo que nos está diciendo que no sigamos las tradiciones de los hombres. ¿Ok? Las tradiciones de los hombres, no que no sigamos los mandamientos de Dios, las tradiciones de los hombres. Pero cuando tú sigues los mandamientos de Dios, tú tienes que entender que tú sigues los mandamientos de Dios porque tú eres agradecido, ¿ok? Tú lo haces por agradecimiento, ¿ok? No porque esto te vaya a salvar, porque esto no te salva, pero tú eres agradecido. Y cuando tú eres agradecido, tú sigues obedeciendo la ley de Dios, pues la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, en contexto, cuando tú lees esto en contexto, tú entiendes que si tú amas a Dios, tú tienes que obedecer sus mandamientos para poder, ah, para poder, am, para poder dejar ver que tú eres un hijo del Eterno, ¿ok? ¿Está bien? Am, yo creo que estos son todos los puntos que tenemos. Entonces, recapitulando, ¿ok? Soy judaizante porque guardo Shabbat. No, no eres judaizante porque guardas Shabbat. Soy judaizante porque celebro las fiestas, porque menciono algunas palabras en hebreo, porque no como lo que tradicionalmente la gente come aquí en América, porque no celebro Navidad. No, no eres judaizante por eso, porque no eres prosélito, en primer lugar, no sigues los mandamientos de los hombres, sigues los mandamientos de Dios. Y eso no te hace ser un judaizante, te hace ser un hijo obediente a Dios, ¿ok? Entonces, que el Eterno te bendiga y que estés bien. En el próximo punto vamos a mirar cómo fue pasando, se fue deslizando el día de reposo y se fue acomodando el domingo, el octavo día, para que muchos creyentes creyesen
que el octavo día es el día del Señor, cuando en realidad el día del Señor siempre ha sido el séptimo día, el Shabbat, el día de descanso, el día de reposo que Él estableció para su pueblo. Entonces, si tú eres parte de Dios, esto te interesa a ti. Ok, entonces, sin más nada que decir, que el Eterno te bendiga, espero te encuentres bien. Gracias otra vez por los 1000 suscriptores y que Dios les bendiga mucho. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse y dejar un me gusta. Que el Eterno les bendiga. Shalom.